días, hermanos. Hoy muchos hermanos no han llegado todavía. ¿Qué pasó con corona? Ya saben que el gobierno declaró que avisó que 41 casos confirmados de coronavirus en México. Aquí en México también todavía está tranquilo, pero sigue, ¿cómo diríamos? Se contagian, ¿sí?, más personas. El gobierno alerta de coronavirus y también escuché anuncio, noticia, que el gobierno va a dar a los alumnos a escuela un mes de vacaciones para evitar eso. Ya nuestra iglesia también decidimos difícilmente cancelar retiro, porque toda gente de todas partes del país se reúnen. Por eso es poco peligroso. Si tendremos algún problema entre nosotros con coronavirus y tendremos dificultad de predicar el evangelio y reunirnos. En Corea, si ustedes ya conocen bien, está muy grave. Por eso el gobierno prohíbe reunirse todas las iglesias, todas las religiones también. Ya nuestras iglesias, todas iglesias en Corea, ya dejaron de reunirse. ¿Por qué? Está cerrada la puerta de la iglesia. Así es muy peligroso. Pero aquí en México todavía no es grave, pero tenemos que cuidarnos y prevenir el problema más grande. Por eso nosotros, hace unas semanas, también les pedí y les avisé que vamos a cuidarnos y preparamos tapabocas y jabón. Entonces, nosotros también vamos a tener más cuidado. Por eso atrás hay servidores que les ayudan. Ya prepararon jabón. Eso, ustedes, aunque todavía no están acostumbrados de eso, pero tenemos que cuidar a los hermanos y cuidar nuestra salud y nuestra familia de enfermedad. Por eso, sí, Dios nos cuida. Ojalá que no nos pase nada mal, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? Por eso, si cuando nos saludemos, tenemos poca distancia. Si algún hermano que tiene gripa o algo parecido, aunque no tiene corona, pero como influencia o gripa, debe de tapar con cubrebocas, no para sí misma, pero para otras personas. Es como un respeto, ¿sí? Por eso vamos a cuidarnos bien. ¿Sí, hermano? Bueno, vamos a saludarnos como siempre, pero no se muevan, por favor, al lado y delante y detrás con mano, nada más, por favor. Sí. Hasta que pase coronavirus, vamos a saludar allí. ¿Sí? No nos malentendemos, ¿sí? No nos malentendamos
no hacer salud con beso, con abrazo. No nos malentendamos, ¿sí? Es respetar a los hermanos y cuidarlos. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a empezar con oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchas gracias por habernos dado tu gran bendición, tu salvación maravillosa, tu amor infinito, Señor. Hoy vinimos a ti con gran esperanza y con anhelo de escuchar tu palabra y ver tus maravillas y convivir juntos con los hermanos queridos. Señor, permítenos tu palabra, tu enseñanza. Con tu palabra, llena nuestro corazón con tu amor y tu ánimo y consolación. Fortalézanos con tu palabra y haznos saber más de ti y de tu amor, de tu bendición, de tu santa voluntad, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas, de todo mal, de todo peligro y de enfermedad y de coronavirus. El mundo está sufriendo por coronavirus. Señor, cuida a las personas valiosas para ti. Guarda las almas tan estimadas de esa enfermedad. Señor, cuida a tus hijos y a todas iglesias, Señor. Tú eres nuestro protector, nuestro sanador. Solo confiamos en ti, Señor. Consuélanos y anímanos con tu palabra. Ayuda a los hermanos enfermos y débiles. Sánalos y dales tu fuerza, tu ánimo, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Cristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la palabra. El libro Esther, antes del libro Job hay el libro Esther. El libro Esther, capítulo 9. ¿Buscaron? El libro Esther está delante del libro Job. El libro Esther, capítulo 9, versículo 24 al 28. ¿Buscaron? ¿Sí? Versículo 24 al 28, leamos juntos. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado por, que quiere decir suerte,
para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, y los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, y sobre todos los allegados, y a ellos que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. El libro Esther no hemos estudiado mucho, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a aprender el libro Esther con el texto principal. Vamos a aprender la palabra hoy con el tema las personas que cambian la dificultad en oportunidad. ¿Les gusta el tema? ¿Qué es el tema? Las personas que cambian la dificultad, la crisis, ¿en qué? En oportunidad, en bendición. ¿Sí? Me gusta también este tema. El texto principal de hoy nos enseña con el tema relacionado esa enseñanza. Ya saben la historia que el texto principal nos enseña, más o menos saben, ¿no? La historia del pueblo de Israel, que les ha pasado, ¿sí? En el tiempo de reina Esther en Persia. Hubo una gran crisis, un gran peligro al pueblo de Israel, porque su enemigo, Amán, quiso matar a los israelitas, ¿sí? En Persia. Cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, algunos judíos se quedaron allá y cuando el país Persia conquistó a Babilonia, ellos quedaron en Persia. ¿Sí? Por providencia y plan de Dios, Esther era una mujer jovencita y como huérfana, ¿sí? Y judía. Ella también vivió en Persia con su primo. ¿Cómo se llama, primo? Barquedo.
Mardoqueo. Sí. Algunos conocen que Esther era sobrina de Mardoqueo, no era así. Prima de Mardoqueo. ¿Sí? Mardoqueo. Y Mardoqueo era primo de Esther, ¿no? Mardoqueo era mayor que Esther, por eso él la cuidó como su hija, pero era primo de Esther. ¿Sí? Así, en Persia hubo muchos judíos que se quedaron. Algunos, la mayoría de los judíos, regresaron a su país después de destruirse el país Babilonia. 70 años después que fueron llevados cautivos a Babilonia, según la profecía de Jeremías, la mayoría de los judíos regresaron a su país, pero algunos judíos se quedaron allí. Este era una de ellos. Hubo un acontecimiento que pasó. La reina de Persia ha cometido error contra su esposo, al rey. No obedeció a su esposo. Por eso ya ella se quitó y eligió el rey, nueva esposa, y Esther ha sido eleccionada, ¿sí? Elegida, ella ha sido elegida por reina, se hizo la reina. Hubo un hombre, Amán era enemigo de Israel. Vamos a buscar Esther capítulo 3. ¿Qué pasó? Capítulo 3 dice así, explica la historia que les pasó a los israelitas. Capítulo 3 de Esther, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado
cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán, ¿quién era? Aquí dice, Amedata Agageo. Agageo, ¿quién es? Descendiente de Agag. ¿Conoce Agag quién era? No conoce. Hay que saber por qué Amán era enemigo de Israel. Quiso matar a Mardoqueo. Mardoqueo era un judío, ¿no? Porque Mardoqueo no quiso arrodillarse a él. Le mandó que todo el pueblo, todos sus siervos, se arrodillaran a él, respetaran. Pero ¿por qué Mardoqueo no lo hizo? ¿Por qué? Tenemos que saber la razón. ¿Por qué? Mardoqueo sabía bien que quién era Amán, gran enemigo de Israel. ¿Sí? Vamos a buscar para entender bien esa historia. Primero Samuel, capítulo 15. Primero Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3. ¿Buscaron? Primero Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así Dios mandó a Saúl, al rey Saúl, que matara a todos amalecitas. Vamos a buscar también Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio, capítulo 25. ¿Buscaron? Capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 17 al 19. Leamos juntos. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Dios mandó a israelitas que mataran a todos amalecitas, porque ellos hicieron mal. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminando en el desierto hacia a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ellos estaban muy cansados y
a los que enfermos y bien cansados estaban atrás, ¿no? Entonces ellos persiguieron y los mataron, quitaron las cosas, así, hicieron mal. Por eso Dios mandó que cuando ustedes entren en la tierra de Canaán y vivan allá, mátenlos. No dejan de vivir así, ¿no? Porque eran gran enemigo de Dios, enemigo de Israel. ¿Sí? Vamos a regresar primero Samuel, ya buscamos 15. Dios en el tiempo de Samuel también mandó a Saúl, al primer rey de Israel, que matara a todos de Amalek. Saúl mató a los de Amalek, a los hombres, mujeres, niños y animales, pero dejaron de vivir el rey Agag y algunos animales buenos. No obedeció Saúl perfectamente a la palabra de Dios. Por eso Dios lo abandonó. Vamos a buscar primero Samuel capítulo 15, versículo 32. Versículo 32 y 33. ¿Buscaron? Leamos juntos. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Saúl no lo mató al rey y lo trajo. ¿Por qué? Para presumir, ¿no? Para su honra. Desobedeció a la palabra de Dios. Por eso Samuel, el rey Samuel, profeta Samuel, le regañó. ¿Y a quién mató Samuel? A Agag, al rey de Amalek. Amán era ageo, ¿no? Ageo quiere decir descendiente de Agag. Entonces, Amán era uno de Amalek, ¿sí? Descendiente de Amalek. Es enemigo de Israel, ¿no? Por eso tiene enemistad, eso, entre él y Israel. ¿Por qué Mardoqueo no se dobló, no se doblaron sus rodillas a él? Porque él conoció bien quién era Amán. ¿Entendió bien qué sucedió? Pero el problema fue que el rey confió mucho en él y lo exaltó, ¿sí? Él tomó segundo lugar después de rey y mandó a todos a sus siervos y su pueblo que le adoraran y se arrodillaran a él. Entonces, Mardoqueo también debe de adorar a él, ¿no? Pero no, él no hizo. Por eso Amán se enojó mucho y quiso matar a Mardoqueo. Y preguntó a las personas: ¿de qué pueblo es Mardoqueo? Es israelita. Bueno, entonces vamos a matar a todos israelitas. Así dijo. Ha planeado. Y él echó sorteo. ¿Cuándo matamos? ¿Qué día? ¿Qué fecha matamos a todos israelitas?
el día 13 de diciembre. Así, ya la fecha planeada. En ese día, 13 de diciembre, todos los judíos iban a morir. Amán ha planeado eso. Ya está dispuesta a matar a todos los israelitas. Así fue la situación. Pero la reina, ¿quién era? Esther, una judía, ¿no? Entonces, Mardoqueo pidió a Esther: tú eres reina, esposa del rey, tienes que ir al rey para pedir, para salvar a tu pueblo. Dile al rey. Pero aquella rey, si el rey no llama a reina, a cualquier persona, nadie puede ir al rey. Porque aquel tiempo hubo como mucha gente que intentaba matar al rey. Por eso se acercaron y atacaron al rey. Por eso, para proteger al rey, puso esa rey, hasta su esposa reina. Entonces, cuando una persona tiene problema urgente, aunque fue así, pero si no, el rey no le llama, no puede ir al rey. Pero cuando una persona se vaya al rey sin permiso, sin llamamiento del rey, va a morir. Pero ley le permite, le da cetro, ya puede ser salvo, ¿no? Puede ser salva esa persona. Solo era único remedio. Entonces, tenía que decidir para salvar a su pueblo. Todavía el rey no le ha llamado, pero Esther tenía que ir al rey y pedir. Pero ¿cómo? Podría morir. El pueblo de Israel, Esther y el pueblo de Israel, estaban ellos en esa situación tan peligrosa. Pero finalmente, ¿cómo se cambió? En ese día planeado que Amán quería matar a todos israelitas. Ese día, ¿quién se mató? ¿Quién murió? Amán murió y toda su familia. ¿Sí? El pueblo de Israel se salvó. Esther cambió la crisis, cambió la dificultad, cambió el crisis en oportunidad, en bendición, en salvación, ¿verdad? Así, enseñanza de hoy, el mensaje principal de hoy, esto. Nosotros también podemos ser un protagonista. ¿Quién cambia la dificultad en oportunidad, en bendición? ¿No quiere ser usted como este? Les invito a ser protagonista, buen siervo de Dios. ¿Quién cambia la dificultad en oportunidad? ¿Quién? Primero, el que decide
morir para Dios y su gloria, su reino, como Esther. Esther, ¿qué hizo para salvar su pueblo? Vamos a buscar Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 13. Al 16. ¿Buscaron? Leamos juntos. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces entrenaré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther, ¿qué hizo para salvar a su pueblo? ¿Qué dijo? Si perezco, que perezca. Si yo muero, que muera. Qué bueno, ¿no? Para salvar a su pueblo, ella decidió morir. No escatimó su vida para salvar a su pueblo. Uno que decide morir para Dios por su obra, por su iglesia, Dios lo usa. Dios le da bendición y salvación. ¿Sí? Una persona decide morir para Dios y su gloria. Puede cambiar la dificultad, peligro, en oportunidad, en bendición y salvación, como Esther. Nosotros también debemos decir: si yo perezco, que perezca. Debo de ir a la ley. Debo de hacerlo. También 3 amigos de Daniel. ¿Qué hicieron ellos? Para obedecer a Dios y no adorar al ¿qué? Otro Dios. Dios de Persia. Ellos decidieron morir, ¿no? Vamos a buscar Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 18. Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 18. Yo leo. Entonces Nabucodonosor
Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach, Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pasó a 3 amigos de Daniel. Ellos también eran judíos, eran los jovencitos inteligentes, judíos, que fueron llevados cautiverio a Babilonia. El rey Nabucodonosor quiso criarlos para que ellos sirvieran a él. Entonces, ellos eran muy amados por el rey Nabucodonosor, porque eran inteligentes, sabios. Sí, los ha querido mucho el rey, pero un día él levantó una estatua de oro como su Dios y mandó a todo el pueblo que adorara a ese Dios falso. Al escuchar eso, 3 amigos de Daniel no adoraron y dijeron al rey: nosotros no vamos a adorar a tus dioses, nosotros solamente servimos, adoramos a nuestro Dios. Por eso ellos fueron echados, ¿a dónde? Al horno, al fuego de horno. Ellos, ¿qué dijeron? 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios nos salvará del fuego, nos cuidará, pero si nos cuida Dios, no nos importa.
vamos a morir. No, nunca vamos a adorar a tu Dios. Así, ellos decidieron, ¿qué? Morir para servir a Dios. Si nosotros decidimos morir para servir a Dios, para adorarlo solamente a Él, Dios nos usa. Dios se agrada mucho. Dios salva a las personas por nosotros. Esas personas que deciden morir para Dios, para su reino, pueden cambiar la dificultad en oportunidad. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 35. San Marcos, capítulo 8, versículo 35. ¿Buscaron? Leamos juntos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Nuestro Señor nos dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Uno que solamente busca su beneficio, se perderá su alma. Pero uno que pierde su vida por mí, por Evangelio, salvará su alma. Así, nosotros, si decidimos morir por nuestro Señor y por el Evangelio, para salvar a más almas, Dios nos dará gran bendición. Nos usará Dios. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar la dificultad en oportunidad. ¿Sí? Y el peligro, podemos cambiar el peligro en salvación. ¿No es así? Vamos a ver un video. Entonces, Esther cambió la gran dificultad de morir el pueblo en oportunidad, en salvación, ¿no? Vamos a ver un video aquí. Quiero presentarles. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de dos formas, perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas.
¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado pues a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Tal vez hay alguno que la conoce. Ella es muy famosa, buena psicóloga y periodista. Ella es una de las personas que cambiaron la dificultad en oportunidad, ¿verdad? Ella superó toda dificultad y comparte su experiencia, su bendición con otras. Nosotros no podemos ser como ella por la fe. ¿No lo quieren? Ella es muy chida, ¿verdad? Segundo, ¿quién puede cambiar la dificultad en oportunidad? El que confía en Dios y orar a Dios. Uno que confía solamente en Dios y ora a Dios. Una persona que ora a Dios. Vamos a regresar al libro Esther. ¿Cómo pudo cambiar Esther la dificultad, gran peligro, en oportunidad, en bendición? Vamos a buscar Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo
15 y 6. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Ella qué hizo? Pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos y ellos oraran por ella. Ella misma también oró, ayunó y oró. Ayunar sin comer nada, sin comer, sin beber, ¿no? Es ayuno verdadero, bíblicamente. 3 días sin comer, sin beber agua. Solamente ora a Dios. Quiere decir, ayunar y orar, confía solamente en Dios y ora con todo su corazón, con toda su alma. En ese peligro, ¿no? Hoy en día hay muchos creyentes que ayunan bien y presumen. Yo he ayunado 1 semana, 15 días. ¿Para qué ayuna? ¿Para presumir? ¿Qué sirve ayunar? Sí, los cristianos salvos pueden ayunar, pero ¿para qué? Debe de ayunar con buen propósito. Por ejemplo, si él o su familia, sus padres o sus hijos, ¿no?, están muy enfermos, puede ayunar. Ayunar para concentrar en oración. Para concentrar en oración. Para pedir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, es ayunar. ¿Tiene algún asunto para ayunar? Hágalo, pero no haga con cosa ligera, insignificante, por favor. No hable que ha ayunado. No es cosa semejante a ayunar. ¿Sí? Ayuno no es así. Usted y Dios, entre dos, debe de hacer. No debe de hablar eso a otra persona. No, el Señor también dijo, ¿no? Si quieres ayunar en oculto, hazlo. ¿Quiere saber verdadero propósito de ayuno? Hay que aprender la palabra. Isaías, creo que capítulo 57 nos enseña de verdadero ayuno. ¿Sí? Bueno, así, Esther, ella misma ayunó y oró con todo su corazón, con toda su alma a Dios. Nosotros, en una situación tan peligrosa, en gran tribulación, podemos ayunar, podemos orar allí. Cuando usted ha orado con todo su corazón, con toda su alma, usted ha orado allí, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, solamente piensa en algo y pide a Dios para salvación de sus padres y de sus hijos, así, para salvación de otra persona. Usted puede ayunar y orar. Una persona confía solo en Dios y ora a Dios, puede cambiar la dificultad en oportunidad. Vamos a buscar Éxodo,
Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Versículo 22 al 25. Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. Leamos juntos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ya sabe, ¿no? La historia de Israel. ¿Qué les pasó? Ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Ellos vieron gran milagro de Dios, lo maravilloso de Dios. Ellos vieron todo y cantaron a Dios y alabaron a Dios y le dieron a Dios gracias. Luego pasa poco tiempo, 3 días estaban caminando en el desierto, no hallaron las aguas. Empezaron, ¿qué? Pedir a Dios, orar a Dios. Ellos empezaron a orar a Dios. No. ¿Qué hicieron? Quejarse, murmurar. Las personas normales hacen así. Cuando viene dificultad, empieza a quejarse. En lugar de pedir a Dios, orar a Dios, se queja, murmura. ¿Y usted qué hace en dificultad? Pero solo Moisés clamó, oró. Nosotros debemos aprender de Moisés, ¿no? Los israelitas, ellos en lugar de orar a Dios, se quejaron. Pero Moisés oró a Dios, clamó a Dios. Dios le dio bendición. Por Moisés, Dios hicieron un gran milagro. Ha endulzado agua amarga en agua dulce, ¿no? Si usted confía en Dios, orando a Dios, Dios le usará. Dios le dará gran salvación, gran bendición. Esa persona puede cambiar el mundo, puede traer la bendición de Dios. Vamos a buscar Daniel capítulo 6. Daniel hoy vamos a aprender sobre los protagonistas de la historia humanidad. Historia de humanidad. En la historia humana hubo muchos protagonistas que trajeron las bendiciones de Dios y salvación de las personas, ¿no? Daniel capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Buscaron? Daniel capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Encontraron?
Leamos juntos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, en verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Daniel también fue llevado a cautiverio. Él era hijo de familia de príncipes, ¿no? Era hijo de una familia noble en Israel, pero fue llevado a cautiverio a Babilonia, sirviendo al rey de Babilonia, también de Persia. Un día el rey Darío de Media y Persia, él gobernó el reino. Daniel era como ministro, como el día de hoy, ¿no? Él era ministro principal entre todos los siervos del rey. Los siervos tenían mucho celo de él y ellos buscaron problemas de Daniel para acosar al rey. Un día el rey puso una ley. ¿Sí? Cualquier persona ora a otro Dios, va a morir. Será echado al foso de leones. Entonces ellos, observando a Daniel 3 veces al día, como costumbre, oraba a Dios. Aunque él supo que el ley prohibía, pero no le importó. Él temó a Dios. Él temó a Dios, no temó al hombre. Los que tenían envidia de él, lo acosaron al rey. Entonces Daniel fue echado al foso de leones, ¿no? ¿Qué le pasó? Los leones que tuvieron mucha hambre, lo tragaron, ¿no? ¿Qué pasó? Dios le salvó de la boca de leones. ¿Quiénes fueron echados luego y murieron todos? Sus enemigos, que acusaron a Daniel al rey, ¿no? Daniel, ¿qué hizo en esa situación tan peligrosa? ¿Qué hizo? Siempre oraba, siempre. Era hombre de oración. Así, nosotros debemos aprender de él, ¿no? También nuestro Señor siempre oraba. Él siempre caminaba, andaba a predicar. ¿Sí? Hizo grandes
milagros, poder de Dios. ¿Sí? Él siempre estaba muy ocupado, muy cansado, pero él siempre se levantó madrugada. Y hasta muy noche, él oraba a Dios. Siempre él hablaba con Dios, Padre. Nos dio buen ejemplo. Orar a Dios debe de ser nuestra costumbre, como Daniel. Dios usa a esa persona que confía en Dios y ora a Dios. Dios lo salvó, ¿no? Y Daniel le hizo a ley, ¿qué? Le hizo a ley conocer al Dios verdadero. Ya pasó ese acontecimiento, ley ha sido cambiado. Vamos a buscar versículo 19 al 23, yo leo. Capítulo 6, versículo 19, yo leo. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones a ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Qué chido, ¿verdad? Daniel confió solamente en Dios, oraba a Dios, Dios lo usó. Por medio de él, Dios fue alabado y glorificado, exaltado. Yo no. ¿Sí? El rey de Darío también pudo conocer al Dios verdadero y mandó a todo su pueblo que solamente orara a Dios verdadero. Así se predicó bien la palabra de Dios. Se conoció Dios por todo el mundo. Así.
Si usted confía en Dios y ora a Dios, Dios hará por medio de usted salvar al mundo, ¿sí? Traer salvación y bendición de Dios para otras personas, a su familia, a sus conocidos. Vamos a buscar Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Buscaron? Versículo 22 al 25. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25. Leamos juntos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó? Cuando Pablo y Silas predicaron el Evangelio, Pablo se encontró a una chica que hizo adivinanza, ¿sí?, por demonio. Era una chica endemoniada. Por poder de demonio, ella curaba a los enfermos y hizo adivinanza. Como hoy en día, ¿cómo se llama? Bruja. Adivinas. Así ganaba mucho dinero. Su amo le gustó mucho, pero ella seguía hablando de Pablo. Es siervo de Dios, salva a las almas. Así. Entonces, se molestó mucho. Pablo echó fuera demonio. Ella ya está bien. Ya, demonio se fue. Entonces, ¿puede ganar dinero? Ya no. Entonces su amo los llevó. Entonces, le azotaron mucho, ¿sí? Los azotaron mucho y los metieron en la cárcel. Es una situación tan triste, ¿no? Tan desanimada. ¿Qué va a reaccionar usted en esa situación? Quejándose, ¿no? Porque Dios no me ¿por qué me permite esa situación? Yo no hice mal. Yo prediqué por ti. ¿Por qué me permite esa situación? Llorando, chillando, quejándose, ¿no? Pero Pablo, ¿no?, con cepo, con cadena, ¿qué hizo? Alabando, orando a Dios. ¿Qué hizo? Dios hizo gran milagro, ¿verdad?
por medio de dificultad, tribulación, Dios salvó a más almas, ¿sabe? Vamos a leer versículo 31 al 34, leamos juntos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Un carcelero que no tuvo ninguna esperanza. Fíjense, si usted fuera el carcelero, siempre, ¿con quién está? Asesinos, ladrones y grandes pecadores. Siempre está guardando y mirándolo, hablando con ellos. ¿Tiene alguna esperanza en su vida? ¿Algún gozo verdadero? ¿Puede sentir felicidad en esa situación? No tuvo ninguna esperanza. La vida muy aburrida. No tuvo sentido de vida. Pero él deseaba mucho saber a Dios verdadero y el verdadero significado de la vida. Él buscaba a Dios. Por eso para él, Dios los envió de esa manera. Aparentemente es gran tribulación. Una situación tan peligrosa, tan triste para apóstol Pablo, pero por medio de esa dificultad salvó a muchas almas, ¿no? Al carcelero y a toda su familia. Si usted ora a Dios, confía en Dios, dando gracias a Dios, en tribulación, por la fe, usted supera en esa tribulación una situación tan triste, desanimada, pero usted, en lugar de quejarse, ora a Dios, confiando en Dios, y alaba a Dios, Dios le dará gran bendición. Salvará a más almas. Traerá más bendición de Dios para otras personas, para su familia, para su vecino, para su amigo. ¿No quiere ser usado como apóstol Pablo? Debe de orar a Dios, confiando solamente en Dios. ¿En qué situación? En tribulación, en tribulación. Ese tipo de persona cambia la dificultad en oportunidad, en bendición. Ustedes conocen madre de el profeta Samuel, ¿no? Ana. Ella anhelaba mucho. ¿Qué anhelaba? Tener hijo normal. Anhelaba un hijo corriente. Disculpe, ¿eh? No, ella anhelaba muchísimo de tener hijo especial. Hijo, quien fuera el buen siervo de Dios. Hijo, quien teme a Dios, sirve a Dios. Ella quería tener ese tipo de hijo, no hijo normal. Por eso, cuando Dios le pidió hijo Samuel, ella lo ofreció a Dios, ¿verdad?
las madres, hermanas, ¿usted tiene ese anhelo? Gran anhelo de tener hijo, buen siervo de Dios. Ore mucho a Dios por sus hijos. Tenga mamás, hermanas, ustedes tengan ese anhelo y oren mucho a Dios por sus hijos, para que ellos sean buenos siervos de Dios. Como profeta Samuel. William Carey, quien era el gran misionero de India, él dijo: espera las cosas maravillosas de Dios y trata de hacer las cosas maravillosas por Dios. Es una frase, un dicho muy famoso en el mundo, hermano. Él dijo: espera las cosas maravillosas de Dios y trata de hacer las cosas maravillosas por Dios. No solamente desea hacer algo para Dios y ora, debe de hacer, debe de tratar de practicar. Debe de hacer. Poner las palabras por obra. Si usted solo ora, piensa, desea algo y no hace nada, no prepara nada, no trata de hacer, lograr eso, es nada más soñador. Solo desea, piensa y no hace nada, no sirve nada, no puede hacer nada. José era soñador. Dios le dio sueño, gran anhelo, gran deseo. Él tenía buenos sueños, pero no solamente era soñador, era muy fiel, muy diligente. Él hizo bien su parte, pero siempre anhelaba algo por Dios. Y tuvo gran sueño. Dios lo usó, salvó a su pueblo y a muchas almas de hambre, gran hambre, ¿no? De la muerte. Así. Nosotros debemos anhelar las cosas maravillosas de Dios. Pero tenemos que hacer algo ahora, hoy, para esas maravillosas de Dios, las cosas maravillosas de Dios, por nuestro Dios. Debemos hacer algo. Debemos ser diligentes como José. Él no soñaba solo y no hizo nada. No era eso. Él, aunque fue vendido por su hermano, pero él siempre fue fiel, muy diligente, muy responsable, muy trabajador. Él no solo esperaba a Dios y hizo bien su parte. Es muy importante, hermano. Vamos a ver un video. Les quiero presentar otro video. ¿Conocen ustedes? Rick Puichichi, ¿no? Es muy famoso. Nació sin brazos, sin piernas, ¿no? Pero él superó todo. Es un hombre milagroso. Vamos a ver. Cadena 30, la televisión más abierta que Cuando todo parece estar en contra, siempre existe algo que nos puede llegar a motivar a seguir adelante y a no darnos por vencidos a pesar de cualquier obstáculo. Mire, por favor, la entrevista exclusiva con Nick Vujicic, el orador multivocacional y predicador cristiano que ha demostrado que su discapacidad no es un impedimento en lo absoluto para ser feliz.
Síndrome de tetramelia, un trastorno caracterizado por la ausencia de las 4 extremidades. Muchos no verían esperanza, pero no Nick Vujicic. There is no end to what God can do when his people unite. Where is my hope? And so I actually tried to commit suicide at age 10. I tried to drown myself. And at age 13, I was thankful for what I had instead of being angry for what I didn't have. And that was an attitude shift. Then at age 15, I had a faith encounter with God, saying, okay, God, if you have a plan for a blind man, like you said in the Bible, then you have a plan for me. And I said, if you use me to only bring one person to heaven, to encourage them, to know that Jesus loves them, then I'll serve you. Desde entonces, recorre el mundo llevando un mensaje de confianza y autorrealización a todo el mundo. This has been the biggest trip ever, and we're planning on coming back in September and doing some stadiums next year to reach more people with the message. Esta es la 13ª ocasión que visita México, pero su relación con el país es mucho más íntima. En febrero de 2012 se casó con Kanae Miyahara, de origen mexicano y padres japoneses, y apenas en febrero de este año nació su primogénito. I'm praying for your nation, I'm praying for all you, and I thank you for your love and letting me share my story. Ahora se encuentra en medio de la gira internacional más grande que ha realizado y ya planea su regreso al país en septiembre. Por eso, le tiene un mensaje a los mexicanos. And don't give up on the dream of seeing a new Mexico. No one likes this Mexico with violence and this and that and poverty and all that, but it doesn't have to stay here. We, individually, Mexicans helping Mexicans, can really make a difference day by day. Con 2 libros en su haber, películas y decenas de conferencias en todo el mundo, Nick aún tiene objetivos por cumplir. I want to be the best husband I can be. I want to be the best father I can be. And I want to be the best servant of God I can be. Y para el año que entra, tienen la mira llenar estadios en México para que todos puedan conocer su visión de una vida sin límites. Abraham Nava, Noticias, Cadena 3. Suscríbete a... Es así. No quiere seguirle. Por la fe, Él sufrió todo. Él trajo mucha bendición de Dios. Sigue predicando la palabra. Dios a quien usa. Al flojo, nunca. Al codo, tampoco. Al diligente. ¿Sí? Dios nos trae más milagros, bendiciones. Cambia el mundo, salva a las almas por el hombre fiel. El hombre que ha sido entrenado por la palabra de Dios en la prueba, en la aflicción, en tribulación. Hombre que se entrena por la palabra de Dios. Como José. Vamos a buscar Salmos 105. Dios usaba bien a José. Por medio de él salvó al mundo, a muchas vidas. José era hombre maravilloso. 105, versículo 16 al 22. ¿Buscaron? ¿Buscaron? Salmos 105, versículo 16 al 22. Leamos juntos. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra.
el dicho de Jehová le probó. Envió el ley y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. 21. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que le primiera a sus grandes como él quisiese a sus ancianos enseñara sabiduría. Así Dios usaba muy bien a José y lo exaltó. Él pasó un tiempo muy largo, difícil, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos a Egipto. Él vivió como un esclavo. También estuvo en la cárcel un tiempo. No hizo mal, pero Dios le permitió muchas aflicciones, tribulaciones. Pero él nunca dejó esperanza, nunca dejó confiar en Dios, nunca se olvidó la palabra, el sueño que Dios le dio. Por el sueño, él pudo superar todo. Y por medio de la palabra de Dios, él venció tentación de mujeres y del mundo y de todas pruebas, aflicciones. ¿Sí? Por muchas aflicciones, tentaciones, él fue entrenado bien, bien preparado para salvar al mundo, ¿sí? Para gobernar Egipto, para ser exaltado. Él tenía que ser humillado, ¿verdad? Antes, como nuestro Señor. Él se humilló tanto para salvarnos y resucitado y fue exaltado en la diestra de Dios. Entró en la gloria después de sufrir todo. Hermanos, no tengamos miedo, temor. El día de hoy, todo el mundo está muy desanimado, ¿verdad? Por coronavirus. Tiene mucho temor, mucho problema. Economía sigue bajando. También nosotros tenemos dificultad, misma dificultad. Mucha gente tiene miedo, temor a virus, coronavirus. También es muy peligroso, pero nosotros confiamos en Dios. En esa situación tan peligrosa, tan triste, tan temerosa, hermanos, vamos a superar por la fe. Vamos a traer más bendición, más almas salvas por nuestra fe. No quiere ser usado por Dios para la obra de Dios, para salvarse de otras personas. Nosotros también estamos en una situación tan peligrosa, en crisis, en un caos, pero los cristianos viven muy bien con toda confianza en Dios y en la palabra de Dios. Podemos superar. La gente que tiene mucho miedo y temor nos observando. ¿Qué pasa a ellos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede actuar así? Muy raro. Qué milagro. Así. Ellos pueden conocer a Dios por medio de nuestro testimonio, ¿no? Vamos a cuidarnos bien, prevenir la muerte, enfermedad. Vamos a cuidarnos bien, pero no vamos a temer a coronavirus, sino a Dios. ¿Sí, hermano? Y superar esa situación tan difícil, todo el mundo. Podría atacar coronavirus
a nuestra vida, pero podemos confiar en Dios. Confiemos solamente en nuestro Dios, quien es nuestro sanador, quien es nuestro protector. Siempre nos protege y nos guarda de todo mal. ¿Sí, hermanos? Creo que el gobierno mexicano también va a hacer algo, ¿sí? Y escuché que anuncio que va a dar vacaciones a los niños, a todas escuelas, un mes, ¿sí? Desde 20 de marzo hasta 20 de abril. Los alumnos flojos están alegres, tan alegres. Pero bueno, para evitar problemas. Y el gobierno así está haciendo. Por eso nosotros también debemos apoyarlo y hacer algo, ¿no? Espero que ninguno de nosotros que tenga problema con coronavirus, ¿sí? Vamos a proteger nuestra familia cuidándonos, ¿sí? Y dólar sigue subiendo y peso bajando, ¿sí? También nos ataca economía, ¿sí? Pero sí, vamos a superar todo. Vamos a orar por el país, por nuestras iglesias, por los hermanos, ¿sí? También por el gobierno. Vamos a orar. Bueno, les voy a presentar último video. Está bien, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a ser hijos excelentes de Dios. Hijos mucho mejor que el caballo inteligente. ¿Sí? Vamos a superar esa dificultad. Vamos a cambiar la dificultad en oportunidad, en gran bendición de Dios. ¿Sí, hermanos? Ya antes de empezar el culto les aviso, pero hubo pocos hermanos. De nuevo les aviso que el retiro está cancelado, ¿sí? Por coronavirus. Coronavirus muy poderoso, ¿no? Para que evitemos algún problema con gobierno, ¿sí? Y con problema con coronavirus, y necesitamos, ¿sí? Sí. Y también
no solamente en México, en todos los países centroamericanos y América del Sur y Centroamérica, en todos los países hay nuestra iglesia. También ellos iban a tener retiro de primavera, pero todos están de acuerdo que no hagan, no tengan retiro. Entonces, luego les aviso qué haremos en el retiro, ¿sí? Bueno, entonces oren mucho, por favor, por las iglesias y por el evangelio aquí en México, ¿sí? Que no haya ningún problema, ninguna dificultad para nuestra iglesia y el evangelio. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran enseñanza. El día de hoy estamos en una situación tan difícil como una crisis, pero Señor, tú nos das gran enseñanza y tu palabra. Queremos cambiar la dificultad en oportunidad. Queremos cambiar el peligro, la crisis, en bendición tuya, Señor. Por medio de esa dificultad, queremos salvar a más almas y dar buen testimonio. Señor, utilízanos para tu gloria, para salvación de otras almas. Bendice a todos hermanos y hermanas, cuídalos de todo mal, de enfermedad, de coronavirus. Encomendamos todo en tus manos poderosas y misericordiosas, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.